Vamos a esperar un minutito a que se conecten los compañeros, por favor. Entonces, decíamos, entonces la resistencia equivalente para este circuito que está conectado en serie, pues es la suma de cada una de las resistencias del circuito. Es decir, 5 ohms más 3 ohms. Por lo tanto, la resistencia equivalente del circuito es de 8 ohms. Y para encontrar la corriente, pues podemos utilizar la ley de Ohm, porque la ley de Ohm, ¿sí?, nos dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. O si lo prefieren ver en el triángulo de Ohm, el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. ¿Okay? ¿Sí? Como nos pide la corriente, pues aquí vemos la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia, ¿no? Pues la podríamos despejar de acá también, ¿no? Entonces, la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Y nuestro voltaje, nuestro circuito, es de 16 volts. ¿Sí? Y nuestra resistencia, pues la acabamos de calcular, ¿sí?, es de 8 ohms. Por lo tanto, la corriente va a ser de 16 entre 8, de 2 amperes. ¿Ok? Bien. Entonces, esto es realmente bastante sencillo. Esto es algo de lo que comentábamos hace un momento, las claves y desventajas tienen los circuitos en serie. Sí, ya habíamos Quique, visto ¿le que... puedes regresar un tantito a la Claro que diapositiva, sí, por favor? claro que sí, Ruth. Perdón, pensé que ya habían copiado. Gracias. Sí, sí. Lo que terminan de copiar, voy por un vasito con agua. ¿Sí? Ahorita regreso. Gracias, Inge.
Ok, bien. Vamos a continuar. Pues ya habíamos visto estas desventajas, ¿no? De los circuitos series, ¿no? De lo que es la trayectoria. Y otra desventaja es el hecho de que los circuitos serie lo que hacen es incrementar la resistencia total del circuito, ¿sí? Lo cual, a mayor resistencia, pues lo que estamos haciendo es limitando el paso de la corriente, ¿sí? Como ya vimos anteriormente. Esas son de las grandes desventajas. Ahora, vamos a ver cómo resolver ahora un circuito en paralelo, un circuito resistivo en paralelo. Entonces ya habíamos visto que lo que sucede en los circuitos en paralelos es que la corriente se divide al llegar a los nodos, como este de aquí, ¿sí? Y haber dos caminos o más caminos en el circuito. Entonces aquí lo que vemos es que los que están conectados en paralelo son R2 y R3. ¿Sí? Esos son los circuitos que están conectados en paralelo. Más adelante que veamos lo que son circuitos mixtos, veremos cómo estos dos, ¿sí? Están conectados con este tercero, que en realidad van a estar conectados en serie, pero ya después lo vamos a ver con más calma, ¿sí? Entonces, para calcular la resistencia equivalente en los circuitos conectados en paralelo, bueno, recordemos que aquí tenemos nuestro circuito típico, tres resistencias, pero ahora conectadas en paralelo. Aquí vemos la conexión del voltímetro, que ya vimos que debe de tener una resistencia muy grande, ¿sí? Para evitar una desviación de la corriente significativa. Y habíamos hecho un comentario sobre el amperímetro. Decía, el amperímetro se conecta en serie. ¿Cómo debe de ser su resistencia de un amperímetro? ¿Sí? ¿Quién me quiere contestar? Igual, ¿no? Tendría que ser igual a la que tienen las demás resistencias. ¿Ok? Si fuera igual, o sea, si fuera igual la resistencia, ¿sí? Lo que haríamos es limitar el paso de la corriente, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este otro circuito, si le conectáramos aquí al amperímetro, aquí en serie, ¿sí? Si fuera cierto eso implicaría que aquí tuviéramos una resistencia de 8 ohms. Y si aquí ponemos una resistencia de 8 ohms, ¿sí? Entonces la resistencia equivalente sería de 16 ohms. Y nuestra corriente, en lugar de ser de 2 amperes, ahora circularía una corriente de 1 ampere. Entonces, ¿qué necesitamos? Que esa resistencia como debe de ser. Sí, porque yo no quiero que se me disminuya la cantidad de corriente. Estos 2 amperes, yo quiero que sigan circulando. ¿Sí? Si yo le aumento resistencia, ¿sí? Se va a disminuir. Entonces, ¿qué tengo que hacer con la resistencia de este amperímetro? Debe ser pequeña, ¿no? Incremento. ¿Sí? Entonces, la resistencia de esta debe de tender a ser cero. Debe ser una resistencia muy, muy pequeña. Exactamente, para que no afecte el funcionamiento del circuito. Eso implica que deben de tener mucho cuidado a la hora de conectar sus circuitos eléctricos, porque es muy común que mucha gente conecte el amperímetro de esta manera.
Y como la resistencia aquí es muy pequeña, ¿sí? ¿Qué va a pasar con la corriente cuando se venga para acá? Pues que se va a ir casi toda por este lado, ¿verdad? Se va a desviar, así es. Exactamente, ¿sí? Y entonces para acá va a ir una corriente muy pequeña. En realidad, casi toda la corriente se va a venir porque va a buscar el camino de menor resistencia, ¿sí? O sea, cuando es paralelo tiene que ser con mayor resistencia. Así es, por eso el voltímetro tiene una resistencia grande y el amperímetro, si tú lo conectas de esta manera, ¿sí? Lo vas a dañar. Ujú. Sí, aunque vienen equipados, traen un fusible y ese fusible es precisamente para evitar esos daños, ¿no? Entonces, si algún día se equivocan y conectan, a veces no es porque no sepa uno, a veces tienes la perilla en la opción de amperímetro y quieres medir un voltaje y por las prisas o por descuido o por distracción, por cualquier motivo, ya no verifica uno y conecta. Entonces conectas y lo que haces es fundir ese fusible. Entonces, si ves que después ya no te está marcando, ¿sí? Pues simplemente lo abres y checas el fusible. Esos fusibles valen 2, 3 pesos, yo, más o menos. No son tan caros. Sí, son económicos. ¿Sí? Pero ya que ese fusible nos salva nuestro amperímetro, si no se dañaría el amperímetro. Ok. Bueno, Ok. entonces seguimos con los resistores en paralelo, ¿no? Entonces, decíamos que entonces vamos a tener aquí nuestra ley de Ohm, que dice que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Y otra característica que vamos a tener ahora es que si se dan cuenta, este punto, este punto, este punto, este punto es el mismo nodo, ¿sí? Entonces, ¿sí? Y los puntos de acá abajo también es el mismo nodo, ¿sí? No hay elementos entre ellos. Entonces, ¿qué quiere decir? Recuerden que cuando yo en los circuitos series quería medir el voltaje en cada resistencia, lo ponía a los extremos de cada resistencia. Entonces, tener el voltímetro conectado aquí, o que diga yo lo voy a conectar acá, es lo mismo. O conectarlo acá, pues en realidad lo estoy conectando a los mismos puntos. Por lo tanto, me va a estar dando las mismas medidas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el voltaje en la resistencia 1, el voltaje en la resistencia 2 y el voltaje en la resistencia 3 es el mismo que el voltaje que tengo en mi fuente de alimentación, ¿sí? O sea, ¿sí? Entonces, en todos los elementos en paralelo voy a tener el mismo voltaje, ¿sí? ¿Y qué sucede con la corriente? Bueno, pues como decíamos, si hacemos nuestra analogía con nuestras tuberías de agua, ¿sí? Aquí va a llegar una corriente, que la voy a llamar I, y aquí se va a desviar una parte de esa corriente por la resistencia 1, otra parte se va a desviar por la resistencia 2 y otra parte se va a desviar por la resistencia 3. Entonces se va a dividir dependiendo del valor de la resistencia. Si fueran tubos, pues como si fuera el diámetro de la tubería, ¿sí? Entre más grande sea el diámetro de la tubería, ¿sí? Más agua puede circular por ella, ¿no? Aquí en este caso, entre más pequeña sea la corriente, la resistencia, mayor va a ser la corriente que va a circular a través de esa resistencia. Y entonces esta corriente que está llegando a través, que generada por nuestra fuente de alimentación, va a ser igual a la suma de la corriente que se va por la resistencia 1 más la corriente que se va por la resistencia 2 más la corriente que se va por la resistencia 3, que es lo que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Y si hacemos lo mismo, que aplicamos la ley de Ohm, entonces la corriente, dice la corriente es igual a I1 más I2, más I2, perdón, aquí, más I2 más I3. Si sustituimos la ley de Ohm, sabiendo que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia, entonces tendríamos aquí V entre R es igual a V1 entre R1 más V2 entre R2 más V3 entre R3.
Pero ya vimos que los voltajes son los mismos. Entonces, aquí tendríamos que B entre R es igual a B1, perdón, a B entre R1 más B entre R2 más B entre R3. Y si factorizamos, me quedaría B entre R igual a B que multiplica a 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3. ¿Sí? Y esta B que está multiplicando pasaría dividiendo, por lo tanto, esto se elimina. Y entonces me queda que 1 entre R es igual a 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3. ¿Ok? Y así yo podría sacar mi resistencia equivalente de un circuito que está conectado en paralelo, o sea, con las inversas de las resistencias. ¿Sí? Eso implica que la resistencia equivalente en realidad va a ser más pequeña, ¿sí? Que si las tuviera yo en serie. ¿Ok? Entonces, con esto yo calcularía la resistencia equivalente. Dejé mi agua, ya la perdí. Okay. ¿Alguna pregunta? Inge, ¿me podría volver a explicar eso, porfa? Sí, claro que sí. ¿Desde dónde Miguel? ¿O quién preguntó? ¿Fue Miguel o fue Oscar? Sí, Inge, Miguel. ¿Desde todo? Sí, porfa, es que me distraje, es que me hablaron de mi trabajo. Ok. Perfecto, sí. Vamos a ver. Y ahora que regresemos a clases presenciales, ¿les van a dar chance de asistir a las clases o cómo le van a hacer? Porque veo que varios de ustedes están en el trabajo. Pues bueno, en mi caso, pues es que ya es una situación que tengo ahí con mis jefes, se están poniendo muy pesadillos y ando viendo también ese detalle. Sí, porque sí, en muchos lugares se han puesto así. Sí, aquí en el TEC hay unos chavos que han dejado de estudiar por lo mismo, de que, de que en el trabajo de que sí se están poniendo un poquito exigentes, en algunos lugares están despidiendo gente, entonces pues mejor le pusieron stand-by a sus estudios. En mi caso fue ocasión especial que me requirieron en mi trabajo. Nada más fui y regresé. Ajá. Sí, pues es que sí, también las empresas también están sufriendo con esta situación. Entonces, están teniendo bajas ventas. En mi caso, Inge, la chica que me cubre está en aislamiento, bueno, en cuarentena por lo del COVID, y pues tengo que venir. No, pues sí. Sí. También veo a Dani, ¿no? También veo que está en el trabajo. ¿Sí? Yo también estoy en el trabajo. Sí, que aquí estamos en el trabajo. Todos estamos en el trabajo, pero sí. Ok. A ver, vamos a ver entonces, va de nuevo. Entonces, comentábamos, Miguel, que la corriente que circula, ¿sí? va a llevar este camino y al llegar aquí al nodo, pues se divide. Entonces, una parte de esa corriente se va a ir por aquí, le vamos a llamar I1. Otra parte se va a ir por acá, que le vamos a llamar I2. Y otra parte se va a ir por acá, que le llamamos I3. Entonces, lo que podemos ver es que esta corriente va a ser igual a la suma de I1 más I2 más I3, que es lo que tenemos aquí.
También comentábamos que este voltímetro que está conectado aquí, que se conecta en paralelo, cuando conectábamos nosotros en cada una de las resistencias para medir su voltaje, pues lo que hacíamos era colocarlo y medir a los extremos de la resistencia, es decir, a este punto y a este punto, que en realidad es lo mismo que donde ya está conectado acá, ¿sí? Porque como en toda esta trayectoria no hay elementos, entonces este punto, este punto, este punto y este punto es el mismo nodo. Este punto, este punto, este punto y este punto también son el mismo nodo. Entonces ya sea que lo conectara aquí, o que lo conecte acá, en realidad es el mismo punto de conexión. Eso implicaba que me va a dar la misma medida de voltaje. O sea, en todos los elementos, como están conectados todos en paralelos, el voltaje que me va a dar va a ser el que tenga yo aquí en mi fuente de alimentación. Por eso es que tengo que el voltaje de suministro es lo mismo que voy a tener en el elemento 1, en el elemento 2 y en el elemento 3. Es como en nuestra casa, si yo le mido el voltaje en un contacto, me va a dar 127 volts. ¿Sí? Si lo mido en un foco, me va a dar 127 volts, porque están todos conectados en paralelo. ¿De acuerdo? Entonces, y a mí me están llegando a mi casa, pues 127 volts. ¿Okay? Entonces, tomando esto, ¿sí? La corriente lo que hacemos es sustituir, por ejemplo, entonces decíamos, sabiendo que la corriente es igual a la suma de las corrientes en cada uno de los elementos, sustituimos la ley de Ohm y nos queda aquí entonces que B entre R es igual al voltaje en el elemento 1 entre su resistencia más el voltaje en el elemento 2 sobre su resistencia más el voltaje en el elemento 3 sobre su resistencia. Pero también vimos que el voltaje en cada elemento es la misma, como podemos ver aquí. Entonces, esto lo podemos escribir de esta manera. B entre R1 más B entre R2 más B entre R3. Y B, que está en todos los elementos, pues podemos factorizarlo. Entonces, esto me queda como B, que multiplica a 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3. Y como aquí B está multiplicando, ¿sí? Y si la despejara pasaría dividiendo, implica que yo puedo eliminarlas. Por lo tanto, al eliminarlas, simplemente me queda como 1 entre R es igual a 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3. ¿Sí? Y esta es la fórmula que yo voy a encontrar, que yo voy a utilizar para encontrar la resistencia equivalente de los elementos que estén conectados en paralelo. Esta es la resistencia equivalente. ¿Ok? Ok, que al final sería R1 más R2 más R3, ¿no? No es lo mismo. ¿No? No. Si tú quieres despejar aquí la resistencia equivalente, ¿sí? La resistencia equivalente pasaría multiplicando a todo esto. ¿Sí? Sí, no es igual que la de serie. La de serie Okay. sí era esta. ¿Dónde está? Esta, ¿no? Es la suma nada más de las resistencias. Pero acá es la inversa. Y eso genera que la resistencia equivalente tenga un valor menor. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver con unos ejemplos. Entonces, de acuerdo a lo que comentamos aquí les pongo las conclusiones. La corriente total que va a circular en el circuito, ¿sí? En paralelo, para un circuito en paralelo, es la suma de las corrientes de todos los ramales. ¿Sí? Las caídas de voltaje, o sea, el voltaje propiamente dicho, a través de todos los ramales, va a ser de igual magnitud en todos los ramales. ¿Sí? Esto tiene que ver porque podríamos en un ramal tener también resistencia serie, ¿de acuerdo? Pero en el ramal va a ser el mismo. Y el recíproco de la resistencia equivalente, el recíproco de la resistencia equivalente es igual a la suma de los recíprocos de las resistencias individuales.
que es esta formulita que tenemos aquí en color verde. ¿Okay? A eso se hace referencia. Por ejemplo, si solamente tienes dos resistencias en paralelo, por ejemplo, ¿sí? La fórmula sería esta. 1 entre R sería igual a 1 entre R1 más 1 entre R2. Entonces, si te das cuenta, no es la suma de R1 más R2, ¿sí? Sino que al despejar nosotros eso, o sea, al tener 1 entre R igual a 1 entre R1 más 1 entre R2, vamos a despejarla, ¿sí? Entonces, R pasaría multiplicando. Este lado quedaría 1 igual a R, que multiplica a 1 entre R1 más 1 entre R2, ¿sí? Y entonces esto lo pasamos dividiendo y nos quedaría que R es igual a 1 entre R1 más 1 entre R2. Y si nosotros solucionamos esto, nos quedaría, al ser una suma, ¿sí? Nos quedaría R1 por R2, y aquí sería 1 por R2 más R1 más R2, ¿no? Es cruzado. 1 por R2 más 1 por R1. Recuerda que es una suma de fracciones. Y esto que tenemos aquí en el numerador, pues en la parte de arriba, sería 1 entre 1. Entonces, multiplicamos extremos por extremos y medios por medios. Por lo tanto, nos queda que R es igual a R1 por R2 entre R1 más R2, que es esto que tenemos acá. ¿Okay? Y esta formulita es muy utilizada porque ya no aplica para cuando son 3, ¿eh? Ya no es nada más multiplicar y sumar la otra. Para 2, sí, porque es muy común tener circuitos con dos resistencias en paralelo. Y ya con esta formulita se simplifican los cálculos. En vez de hacer todo esto que estamos haciendo acá y sustitución de datos, pues rápidamente sustituyes datos en esta formulita y encuentras la resistencia equivalente. Esperen un segundito que ya se me cicló mi... Sí, parece que es el PowerPoint que me está dando un poquito de problemas. Ok. Sí, se me cerró PowerPoint, ahorita lo vuelvo a abrir. Ok, entonces les comentaba, entonces esta formulita, bueno, pues nos facilita, ¿no? Pero ¿sí? Si la quieren mantener presente y si no, bueno, pues es cuestión de utilizar esta que tenemos aquí arriba, ¿no? Es más fácil de recordar. Bueno, por lo menos a mí se me hace más fácil. Ok, nos quedan 10 minutos. ¿Les parece si hacemos un ejercicio de estos y ya continuamos la siguiente semana o quieren continuar todavía? Hacemos más ejercicios de una vez, como ustedes gusten. Estaría bien continuar la siguiente clase. Ok. Hacemos uno por lo menos, ¿de acuerdo? Nos apuramos en estos 10 minutitos que nos, bueno, 9 minutos que nos queda. Entonces dice, tenemos un resistor de 15 ohms conectado en paralelo con uno de 30 ohms y una fuente, ¿no? Entonces el circuito, tendríamos nuestra fuente.
y tenemos dos resistencias conectadas en paralelo. Entonces dice que uno es de 15 ohms y la otra es de 30 ohms. También no importa el orden. Y tenemos aquí una fuente de 30 volts y nos pide la resistencia efectiva, o sea, la resistencia equivalente, y nos pide la corriente que circula a la total, la corriente total que circula. ¿Ok? No nos pide la de cada circuito, sino la total. Entonces, pues lo primero que hay que hacer para ello es encontrar la resistencia equivalente. Y la resistencia equivalente ya vimos que la encontramos como 1 entre R igual a 1 entre R1 más 1 entre R2. O bien, como veíamos con esta formulita, cuando son dos podemos ocupar esta formulita nada más, así que es más fácil de despejar. Entonces tendríamos que la resistencia equivalente va a ser igual a R1, R2 entre R1 más R2. ¿Sí, verdad? Sí, ok. Y simplemente, pues sustituimos los datos. ¿Sí? Entonces esto sería 15 por 30 entre 15 más 30. Son 30, son 300, 450 entre 45. Entonces la resistencia equivalente es de 10 ohms. No, ¿me lo verifican, por favor? Creo que sí dice bien las cosas. Sí, está bien. Sí, Sí, está ok. bien. Sí, Sí. gracias, Miguel. Sí, entonces, si se dan cuenta, a diferencia del circuito en serie, aquí la resistencia es más pequeña. Aquí tenemos una de 15 y una de 30, pero la equivalente es de 10. ¿Sí? Eso permite mayor circulación de corriente. ¿Sí? Y entonces, ahora el circuito equivalente que nosotros tendríamos, lo representaríamos de esta manera. Con una fuente. Vamos a hacer esto, mira. Y su resistencia equivalente, ¿no? Entonces aquí tenemos los 30 volts. Sí. Y aquí tenemos la resistencia equivalente igual a 10 ohms. Entonces se llaman circuitos equivalentes porque tendría yo el mismo efecto en tener una resistencia de 15 y una de 30 conectadas en paralelo a tener solamente una resistencia de 10 ohms. Bueno, entre comillas, porque también hay que ver con la potencia disipada, ¿ok? Las resistencias tienen cierta capacidad. Cuando uno compra una resistencia, por ejemplo, las que se usan para circuitos electrónicos, pues las pides de medio watt, de 1 watt, ¿sí? Y tiene que ver con la potencia. Y entonces, si supero esa potencia, pues la quemo. ¿De acuerdo? Y entonces ahora lo que me pide es calcular la resistencia que circula por el circuito. Entonces aquí con este circuito equivalente la calculo. Y como ya sé que la ley de Ohm me dice que el voltaje es igual a I por R, despejo I igual a V sobre R, y entonces simplemente son 30 volts sobre 10 ohms, y por aquí circula una corriente de 3 amperes. ¿Ok? ¿Por qué le puso 1 en la respuesta? Le puse 1. ¿En dónde, Joana? Ahí dice respuesta. Ah, no, es la del otro. Mándeme. Vamos a hacer un dragón. Uy. Hola, mamá. Ve, corre. Deja bañate. Ah, ya vi, Joana, donde decía, sí, es el otro ejercicio. Sí. ¿La resistencia efectiva es lo mismo que la resistencia equivalente que se calculó? Así es.
¿Sí? Fíjense, en este otro ejercicio que hicimos, ¿sí? Teníamos una resistencia de 5 y una de 3, resistencias más pequeñas. Y la corriente, ¿sí? Aunque el voltaje era 16, la corriente era de 2 amperes. ¿Sí? ¿Sí? Pero vean el tamaño de la resistencia. Vean, aquí tenemos resistencias mucho más grandes. Si aquí nosotros las conectáramos en serie, en lugar de conectarlas en paralelo, tendríamos una resistencia de 45 ohms. ¿Sí? Y 30 entre 45 me da 0.6, 0.7 más o menos amperes. ¿Sí? Circularía mucha menos corriente que si las conecto en paralelo. Sí, pero en realidad tiene que ver con el uso que se le va a dar. ¿De acuerdo? Y de aquí, si quisiéramos también, el ejercicio no nos pide, en el siguiente nos pide la corriente que circula en cada uno. Ok, entonces no lo hago ahorita, lo hacemos para el siguiente. Ok, no sé, ¿alguna otra pregunta que tengan? No. Yo siento que se me va a complicar interpretar, ¿Por qué? porque bueno, cuesta interpretar, por ejemplo, las R, las resistencias, las ohm, como que cuando te lo pide el ejercicio se escucha diferente a como está en la fórmula. ¿En serio? Sí. Bueno, a mí se me complica eso. Ok, bueno, nada más toma en cuenta lo siguiente, que el voltaje, pues está dado en volts, ¿no? Ahí no hay pierde. La corriente en amperes y la resistencia en ohms. O sea, el signo, la letra griega omega, sí representa los ohms. Nada más es lo que hay que considerar. ¿Va a dejar uno de estos de tarea? De estos todavía no, les voy a dejar el anterior, el que les mostré, y ya para la siguiente semana les dejo, o les dejo este que está aquí, y no importa que no, mande. Para calcular la corriente en cada uno de los resistores nada más se divide 30 entre 15 y 30 entre 30, ¿verdad? ¿No? Se agarra la fórmula de B entre R, sí, igual que la otra, que el de arriba. Ok, tienes que calcular el voltaje, o el voltaje es el mismo, va a ser de 30 en cada uno, ¿sí? Exactamente. Y lo divides entre la resistencia, efectivamente. ¿Sí? Sí, les voy a dejar ese, no, está sencillo, el anterior y este de tarea para que practiquen. Ahorita se lo subo. Bueno, Inge. Ok, Inge, gracias. Bueno, entonces nos saludamos el próximo sábado. Ahorita les publico la tarea para que ya quien quiera empezar, pues ya puede empezar de una vez. ¿De acuerdo? Gracias, Síganse Inge. cuidando, síganse cuidando mucho. Hasta luego, Estamos Inge. viendo. Gracias, Inge. Bye. Hasta luego. Sus fotos, por favor. Sí. Nunca. Integros de la construcción.